Hicimos en el primer vídeo de 2021 4 empresas 100%, en poco tiempo, en apenas semanas: WAF, Chela, SNDL y ZOM. Hicimos CTRM con más del 200%. Hicimos Atos con el 400%, hicimos LSLGG con nuestro análisis aquí en YouTube con más del 100%, hicimos AMC con más del 200%, con ese famoso gap, hicimos BizLink también de 1,90 más allá de la zona 3,80, más de un 100%, hicimos ITP con un 65% sin llegar a los grandes objetivos y aún es una empresa que le vemos muchísimo potencial. METS se nos cayó muchísimo y creemos que está haciendo un gráfico absolutamente de libro con una consolidación grande. Y Avio es otra empresa que retrocedió, pero que sigue caliente con su actividad con Gencaro y AB201, su actividad de tema coronario y de tema de coronavirus, sobre esta bio, que se llama Avio, Arca Biopharma. Hicimos también ese 60% en BRQS en un solo día y ese 200, 100, sí, más de 200% en Quen, desde la zona 2,80 a 9,50 en un solo día. Es decir, de 15 empresas, 12 o 13, si ponemos ITP, han hecho el recorrido. Y ahora vamos a hablar de la empresa número 16. Bueno, bienvenido a nuestro canal Criterio Penny Stocks en YouTube. Recuerda darnos un like y dejarnos un comentario sobre este vídeo o futuros vídeos que quieras que hagamos. Recuerda que nos puedes seguir en Twitch y también en la mayoría de redes sociales, en Twitter y en Instagram. Y por supuesto en nuestra página web criteriotrading.com. Como hemos dicho, de esas 15 empresas, prácticamente 13 han hecho su recorrido. Seguimos muy pendientes de Avio y METS, porque es cierto que han descontado bastante, tienes que seguir una estrategia de ponderar, de promediar o sencillamente de vender y de aceptar una pérdida porque esa empresa no tiene sitio en tu cartera. Pero el resto de posiciones nos han hecho desde el 100% de todas hasta el 400% de Atos o el 200 o el 300% de CTRM. Pero ojo con METS y Avio, que la seguimos en nuestras redes sociales, también ITP, porque su proceso de acumulación sigue, y en el caso de METS de una manera bastante importante. Ahora no vamos a hablar de esas empresas, tenemos también ese buen sabor de BRQS y Quen, que en un solo día nos hicieron ese 60% y ese más de 200% de Quen, desde la zona 2,80 a 9,50 o 9,25, que llegó en sesión, un vídeo súper importante, súper interesante para aplicarlo siempre sobre los sectores calientes y cómo buscarlos y estar al día en Finviz. Y hoy hablamos de la empresa número 16 de los análisis de YouTube de Criterio, y no es otra que Wish, una empresa que tiene fundamentales, que tiene números detrás, pero si has visto en los vídeos de las anteriores 15 empresas, no hemos entrado en el apartado fundamental en ninguna. ¿Por qué? Porque es nuestro método, es nuestro criterio. Estas acciones y la acción del precio y volumen se mueven por volumen y por reversión. Y eso es lo que tenemos en Wish. Es un análisis técnico muy sencillo, una empresa de compraventa de productos y bastante a la vanguardia, muy bien posicionada dentro del sector. Es una IPO más o menos reciente y, como la mayoría de IPOs, tiene su proceso de una salida a bolsa, en este caso pues en torno a los $30 hizo el máximo, y un proceso de caída, y ahora hemos visto esa parada y esa acumulación, un proceso muy importante. Dimos el análisis y un poco el aviso, nuestra visión, en la zona $11 y poco, nos ha llegado incluso a $15, un 30%, lo habéis visto en nuestras redes sociales, y ahora está en un buen momento, en un pullback, en un regreso a una zona bastante interesante. Lo vamos a ver ahora a nuestra manera, a nuestro análisis técnico, y sin más, vamos a pasar al ordenador. Bueno, aquí la tenemos Wish, una empresa de $12, 24 ahora actualmente, desde $11 poco,
También estáis viendo mi posición, la puedo poner ahora. La hemos llegado incluso a un 30%, yo vendí a lo mejor alguna pequeña parte para algún movimiento o para incrementar en alguna posición, y por eso tengo un poquito más de beneficio de lo que es la posición actual. En cualquier caso, esperando. Y esto nos lo muestra también, no es una pena esto al uso, pero nuestra acción del precio del volumen, todos los que sois alumnos, pues sabéis que esta acción tiene nuestro potencial. También una acción retail, es decir, del inversor particular, muy caliente en redes, y ya hemos visto lo que son capaces con AMC, que también le vamos a echar un vistazo porque hay cosas que se parecen, y con GME y con el resto de acciones calientes, con Reddit y con Wall Street Bet, pues esta es una empresa también caliente, también con institucionales, lo vamos a ver, no solo inversor particular, lógicamente. Hippo, que salió, como hemos dicho, llegó a estos máximos, lo vamos a ver mejor en TradingView, pero bueno, aquí la directriz, esa primera visión, estas dos directrices, estas líneas descendentes. Vemos un primer toque para intentar salir, y los primeros toques nunca son los positivos, los que salen son pruebas que hace el mercado, ¿no? Y las manos fuertes. Lo hizo con volumen, lo volvió a hacer también con un buen volumen, y tenemos otro pullback justo también a la zona del canal. Fijaros, y aquí es donde creemos, personalmente creo, también tenemos un hombro cabeza hombro invertido, lo vamos a ver ahora en el gráfico, que hay reversión y que la empresa, por todo su gráfico, también con fundamentales, como decimos, aunque no los usamos ni en todos estos análisis de YouTube, ni en el reciente de Coin, que llegó a hacer un 200% desde que aquí lo dijimos, y lo hizo luego con noticia en ese mismo día. No necesitamos los fundamentales de esta empresa, es una empresa en crecimiento también y con buenos fundamentales. Y con buenas cosas, digamos, económicas, ¿no? Y no lo necesitamos, para nosotros todo está aquí, en el gráfico. Vamos a entrar a su página web, cuando veáis el logotipo, ¿no veis? Bueno, esta te deriva a la aplicación, y aquí lo veis, todo esto de compra, ¿no? Y de venta por internet y de productos, pues estilo Alibaba, estilo Amazon, y os sonará muchísimo, es una de las apps también más descargadas, de hecho no sale aquí, dentro de su sector, y una empresa en constante crecimiento. Fintel, vamos a buscar los institucionales, Wish, ya no sé de lo que hablaba, aquí la tenemos, y vemos actividad, de hecho del 29 de junio, ahora reciente, por ejemplo, estos aquí entrando, bastante verde y bastante incrementos de posiciones, algunos interesantes, como por ejemplo Vanguard, con todos estos fondos que tiene, y posiciones verdes, BlackRock, en fin, también habrá alguna salida, pues por aquí lo tenemos, pero sobre todo y recientemente bastantes incrementos y nuevas posiciones, simplemente eso es un dato que nos gusta. Vamos a entrar a TradingView, flotador grande, 366 millones de acciones flotador, 5% de cortos, bueno, no está mal. Nos vamos directamente al gráfico. Bueno, vamos a ver el gráfico de SLGG, una acción que también fue a sus máximos, aunque no tuvo fuerza para romper. No me acuerdo cuándo dimos realmente el precio, me parece que en 3 y pico. Vamos a ver el semanal, y al final nos hizo mucho más del 100%. Fijaros, también una hipo, una salida, en este caso Wish subió, aquí vemos ya una bajada desde el principio, y vemos una consolidación. Tirábamos también una línea de tendencia, acordaros en el vídeo, y empezábamos a ver volumen. Nosotros pues creo que en la zona 3 y pico, y nuestro objetivo pues estaban marcados en la zona 6.40, en la zona 9, y ese acercamiento a los máximos. Fijaros, es una empresa que casi cierra toda esta, digamos, ¿no? Todo este segmento, se quedó a muy poco, apenas unos centavos, a nosotros nos hizo más del 100%, no sé si el 150 o más, una empresa muy interesante, y realmente cómo paró la caída, consolidó y empezó a aparecer volumen, se calentó, y la empresa hizo un recorrido. Tenemos el tema de AMC, que le hicimos también un 200%, y después ha vuelto a hacer incluso el movimiento primero que planeábamos. Esto es el semanal, ¿verdad? Sí, esto es el semanal. Fijaros aquí qué doble techo más bonito. Pues también un gráfico que no tenemos, bueno, aquí el 2014, pero lo vemos en una primera panorámica, ¿no? Esa subida prácticamente dobló desde su salida a bolsa, más que doblar.
retroceso, ese doble techo y caída, bueno, aquí hay muchos porcentajes también y mucho dinero, y muchos trades y caída abajo. Fijaros también que doble suelo, aquí y aquí, vamos a ampliarlo un poco más, aquí y aquí. Nosotros nos hizo este primer movimiento desde nuestro vídeo porque empezamos a ver esa consolidación, este gráfico un poco más estirado, pero estilo SLGG, ¿verdad? Y pensábamos que podía haber fuerza incluso para los 30, 35, y no la hubo. Hubo fuerza para los 21, retroceso y realmente una consolidación con volumen, y cerró el segmento estilo SLGG, pero mucho más, rompió máximo. La verdad es que aquí dio una buena entrada en esta zona, pues estos días con volumen, y se volvió a calentar en redes y tiró. Es decir, patrones similares a lo que vemos en Wish, y en Wish particularmente lo veo con bastante fuerza. Aquí lo tenemos, este es el gráfico semanal, obvio, ¿no? Más corto que los otros, tengo aquí este círculo, estos máximos, y para mí, técnicamente, también esta vela ya también es de cambio, este rechazo, es una vela colgada de cambio, y vemos toda esa caída y esa consolidación, lo vamos a ver muy bien en diario también cómo ocurrió. Dejó aquí esta doji súper interesante, fue apareciendo volumen, también catalizadores y noticias, y dobló prácticamente de 7,60 a 15, 90-80%, aquí lo veis. Y la consolidación que ha hecho, aquí tenemos un poco, no lo vamos a dibujar, pero bueno, tenemos aquí la zona del hombro, la zona de la cabeza y la zona del hombro, es decir, una figura también de reversión, un hombro, cabeza, hombro invertido. Si lo tuviéramos arriba, seguramente el precio iba a caer. Ahora falta por confirmar también la proyección, pero nosotros, pues desde esta zona, de la zona 11 y algo, es también mi posición actual, es una empresa que la vemos consolidando muy bien. Ese toque a esa parte del canal de Finbit, y ahora, si tiraríamos aquí la línea, es donde está buscando el soporte ayer. Lo dijimos también en nuestro grupo, y bueno, en Twitter lo llegué a poner, que la zona 11.76, que sería prácticamente la media móvil, también, sobre todo porque si dejamos aquí el ratón, bueno, el dedo, esto es un iPad, veis aquí esta confluencia del precio, la dejo aquí, pues bueno, ayer actuó también de soporte en esta zona, y sobre todo también la media móvil. El RSI cayendo, falta que se gire, pero en una zona muy interesante. Si trazamos también aquí una línea, podemos trazar un poco un soporte en esta zona, ¿verdad? Y el MACD también girado, ese toque ahora, muchos cruces que se marcan para luego volver, y los indicadores pues nos muestran un momento de retroceso, pero nos muestran fuerza, sobre todo el RSI también, en una buena zona que está en la zona 51, es decir, cierta fuerza y mucho recorrido, que es lo que buscamos. Creemos que aquí es donde se va a ver una consolidación o un nuevo impulso. Necesitamos volumen, más volumen también que en esta parte, y si vemos suficiente fuerza, no hace falta a lo mejor ni ir al gráfico semanal como en las anteriores, pero nos recuerda mucho ese patrón, esa caída, esos máximos desde el inicio de la salida a bolsa o luego, muy estructurado, con uno o dos toques solo, en este caso con uno, esa caída, esa consolidación grande en cuanto a la acción del precio, el volumen, nuestro, a ver, se me ha ido, en cuanto a la acción del precio, nuestro volumen, nuestros catalizadores, Wish, volvemos a Wish, y vemos totalmente, los vídeos yo lo hago del tirón, sin editar, por eso de vez en cuando toso, de vez en cuando me puedo trabar, pero aquí hay tirón y son análisis, digamos, en directos puros y duros. Y volviendo al gráfico, vemos eso, consolidación total, caída, consolidación y posible cierre del segmento. Estos son los objetivos que yo tengo marcados desde nuestros $11. Yo marqué esta zona como interesante y has visto cómo le ha costado al precio salir. Sinceramente creo que los 17.36 también es un buen objetivo, pero sobre todo 20. Es una empresa que hay que mantener hasta esta zona, 19, 20, 20. Son sus objetivos reales. Y no descarto para nada estilo SLGG y estilo AMC, y aquí personalmente, por mi visión y mi criterio, lo veo más claro, creo que es una empresa que podemos volver a ver en la zona de 31. Si llega con suficiente fuerza romperla, o quedarnos muy cerca en la zona 28 o 29. Y ojo que estos grandes movimientos llevan tiempo, lo hemos visto en AMC, como fue meses, y en el SLGG
pocos meses relativamente, más rápido que en AMC, pero pocos meses. Patrones muy parecidos, gráfico semanal, lo habéis visto, esos incrementos de volumen, esos cambios, esta vela casi doji, como marcaba el cambio, también la vimos en diario, esta vela sostenida también de cambio, como cada semana se incrementa el volumen. Y aquí estamos en ese retroceso, que también coincide con esta media móvil, como veis, y el mensual, pues lógicamente será espectacular. Esta resistencia es muy importante, pasar esta vela roja nos daría una señal bastante alcista, y como decimos siempre a la primera, no se produce. Pero es una empresa que, por ejemplo, en mayo tuvimos un volumen de 269 millones y en junio hemos tenido un volumen con un incremento por 10 de 2,8 billones, justo por 10. Y vemos ese interés, un gráfico todavía, digamos, joven por hacer, pero que vemos muy claro esa reversión. No nos queremos meter en tema fundamental, porque no lo hacemos, porque en esos 10 y 15 análisis que habéis visto, donde 12 han hecho entre el 100% y el 400%, nunca hemos visto un análisis fundamental, porque no es nuestro método, no es nuestro criterio. Para nosotros todo está en el gráfico, y más que en el ruido diario, en esos gráficos amplios que acabamos de ver. Así que vamos a estar muy atentos a Wish. Desde 11 pues se ve bien, pero desde 12.20, desde 11.70, si tocara hoy o las próximas sesiones, si pierde esta zona, que es esta de aquí, se puede poner un poco más fea y podemos caer incluso a esta zona, la zona 10. Sería un retroceso también bastante grande. Yo no creo que se produzca, yo creo que se produzca. Yo creo que aquí es donde debe de venir. De hecho, ya ayer hubo algo de presión de la demanda y de la compra, y yo es donde creo que realmente pues vamos a ver aquí este mínimo, aquí esta zona de mínimos y aquí esta zona de mínimos crecientes. Y si tenemos aquí fuerza, pues romperemos esta zona y empezaremos a trabajar en todo este segmento. Empresa muy interesante para quien quiera, no somos asesores, esto no son recomendaciones de compra, son análisis de nuestro método, de mi método, del método criterio, y para tener muy en cuenta y sobre todo en una buena zona de posible compra. Así que vamos a hacerle un seguimiento bueno en redes, y ahí queda ese análisis, y nos vemos en los siguientes vídeos.